Bueno, buenas tardes a todos. Gusto verlos, gusto saludarles. Un gusto saludar también a los que nos van a ver en la clase grabada. Espero que estén todos bien, que estén bajo la bendición de Dios, así que ustedes con sus familias. Y bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero vamos a cumplir un mes. Vamos a cumplir un mes esta semana. Sí, si logramos esta clase y una más, ya venimos transitando un mes de clase. Increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Así que bueno, vamos a dar comienzo a la clase. Quiero pedirle a Dante si puede dirigirnos en oración, ¿puede ser? Para comenzar. Sí, sí, cómo no. Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te doy muchísimas gracias por este día que nos has protegido, bendecido. Hemos sentido tu compañía. Gracias por la fe que tenemos, por la esperanza, porque te sentimos en el corazón, donde nos has acompañado en todo momento. Gracias, Señor, porque es una bendición. Padre, también en esta hora de esta tarde, te damos gracias por tener este tiempo de clase. Te pido, Señor, que tú bendigas al profesor Daniel, Señor, bendícelo, Señor, para que le dé capacidad, inteligencia, Señor, y sabiduría, y también a nosotros, lo que vamos a tomar la clase presencial y algunos grabadas, que tu bendición esté sobre todo este grupo y toda esta cursada. En el nombre de Jesús pido, Señor, tu bendición, creyendo, Señor, siempre que necesitamos de tu presencia Amén. para comprender, para saber, para que nos quede más grabado lo que estamos aprendiendo. Ayúdanos, Señor, también en todo sentido y en especial al crecimiento de la sabiduría, pero también de Amén. la fe nuestra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Dante. Gracias por este tiempo hermoso de oración. Así que bueno, vamos arrancando, que está un poco complicada la situación de toda la información, ¿o no? Ay, ay, ay. ¿Cómo les va yendo con la tarea? ¿Ya pudieron ver algo? ¿Ya pudieron leer algún material? ¿No? ¿Están ahí intentando? ¿Cómo va eso? A ver. Sí, de mi parte sí, yo estuve leyendo bastante, lo leí 2 veces. Este, bueno, la parte de las críticas, o no sé cómo decirlo, es medio complicado con todas las letras y los números y de todo un poco, que se me cuesta un poquito eso. Pero la parte muy interesante, la parte de los 5 libros, donde hace ese resumen, y eso está muy interesante en ese sentido. Y bueno, ahí estoy armando también la tarea ya en lo que es los ¿El libros, ¿no? mapa conceptual? Sí, Sí. de los Sí, libros hasta ahora, después lo otro, sí, no sí, sé. sí, sí, tranquilo, tranquilo. A ver, vamos a tener un momentito acá de poder interactuar antes de comenzar para que no se queden con ninguna duda y por ahí esta charla entre nosotros puede ayudar a nuestros compañeros que después nos ven en la clase grabada, ¿sí? No se preocupen, no se desesperen, ¿sí? La recomendación por ahí que yo les voy a dar o les hago es que ustedes puedan tomar ese material y lo puedan leer, ¿no es cierto? Que lo puedan leer de corrido. Es un material así, yo lo imprimí, lo tengo impreso, pero bueno, que puedan agarrar como una lectura, ¿sí? Y puedan leer sin marcar nada, sino que puedan leer y van a ver que algo les va a llamar la atención. Y a la segunda vez que ustedes van a dar lectura, por ahí, entonces recién poder tomar una virome, un marcador, algo, un resaltador, y bueno, ir marcando lo que para ustedes creen que es más importante y eso les va a facilitar muchísimo en el armado después de todo el mapa conceptual, ¿sí? Le pregunto, ¿entendieron todos el mapa? ¿Pudieron ver? ¿Pudieron conocer un poquito? ¿O a alguien de ustedes le dificulta esa parte? ¿Va todo bien? ¡Wow! Perfecto. Sí, la Yo tarea final. todavía,
Sí, Perdón, perdón. sí, Yo Tatiana. estoy anonadada todavía con la tarea. ¿Cómo? Que todavía estoy anonadada con la tarea, digo. No, no te Em, preocupes. Tranquila, me tranquila. impacta. Tengo muy mala memoria para memorizar, soy pésima. Y bueno, hoy vi la clase y enseguida mandé a imprimir las 23 páginas. Y bueno, ahora sería aspirar toda esa lectura y bueno, todo lo que ya venimos haciendo. Y la clase pasada también, toda la clase en sí va a ser de mucha utilidad. Así que bueno, en un momento que tenga un poco más de paz voy a meterme de lleno en esto. Espero me Bueno, vaya sí, bien. sí, le va a ir Y bien. lamento que mi esposo no esté en la clase porque también me pudiera haber ayudado, ¿no? Dos cabezas piensan más que una. Ahí está mal, está mal. Bueno, la bendición doble creo que vino para Emanuel y Marianela, ¿no? Y bueno, ¿por qué no decir para Dante, que tiene una ayuda idónea ahí? Hola, Pastor Manuel. Hola, buenas tardes, hermano. Yo quiero decir que no sé qué tanta ayuda es porque cuando siempre hacemos las materias juntos, pero tomamos la fotocopia y yo resalto una cosa y él resalta otra cosa. Y yo dije, no nos Y podemos bueno. poner de acuerdo. Así que si no terminamos en divorcio con esta materia, no sé. No, no, ya tengo la solución, ya tengo la solución. Entonces vamos a hacer algo. O sea, yo le di la posibilidad a ustedes de que puedan hacer juntos, pero haga cada uno por su lado, resalte y marque lo que le parece interesante a cada uno y mándelo. Está re bueno. No, no se vayan a preocupar. El mapa mental es más para que nosotros podamos tener un conocimiento bastante básico, pero general de todos los libros. Y eso ustedes van a ver que le van a venir de mucha bendición para ustedes. Porque yo hice el mío cuando estudiaba, el mío era así, mira, no sé si lo ven, ¿sí? Por cada libro hice una hojita, así de simple, y esto le digo, esto es un material pastoral para mí. Esto es un material pastoral para mí y lo va a servir a ustedes, porque ustedes, esa tarea ustedes la van a poder guardar y después al repasar un poquito se le prende la luz en todo generalizado. Entonces, no se preocupen, no hay algo que diga que tiene que ser así. La idea es poder ver cómo ustedes van marcando, ¿no es cierto?, los puntos más importantes. Entonces, siéntanse re tranquilos, hagan lo que ustedes consideran que es importante para ustedes, márquenlo ahí y no hay ningún problema. Después lo vamos a controlar. Sí, Marianel. Aproximadamente cuántos conceptos de cada libro debe poseer ese mapa. Y yo creo que no hay un concepto exacto, ¿no? Pero A más o ver, menos. el mío tiene 11, ¿sí? Correcto. 10, 11, más o menos. Después, acá, si ustedes van a ver que es el Éxodo, tiene mucho más, ¿sí? Tiene como 16, 17, pero es porque yo fui marcándole, mira, ¿sí lo ven? Sí, sí. O sea, yo usé porque a mí me facilitó esto. Ustedes pueden hacerlo en PowerPoint, ustedes pueden hacer en Word, como ustedes quieran, no hay ni un problema, ¿sí? La idea por ahí es que tengan en cuenta siempre los puntos importantes, así como lo vinimos desarrollando, para encadenar o eslabonar sería un libro con el otro, ¿no es cierto? Para ir viendo los sucesos, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Perfecto. Ahí estoy orando por ustedes para que les vaya re bien, ¿eh? Les va a ir re bien, re bien. Sí. Así que bueno, hoy tenemos un libro muy interesante. Hoy vamos a compartir un poquito el tema del libro de Levítico. No sé cuántos de ustedes conocen el libro de Levítico. ¿Alguien ya lo leyó o no? ¿Alguien tiene algún conocimiento aparte del que lo pudimos compartir en clase? Porque recuerden que el libro Levítico dijimos que es un libro más basado en la liturgia, en lo cultico, ¿no? En ordenanzas. Pero no sé si alguien de ustedes por ahí lo leyó y dice, la verdad que
no lo entiendo, no es para mí. ¿Alguien lo leyó ya o leyó parte del libro? Un poco, muy bien, hermana Irma, ¿cómo está? La pregunta que le hago es, ¿qué les llama la atención o qué les llamó la atención a ustedes cuando leyeron Levítico? Sí, Marianela. Sí, un poco lo he leído, pero bueno, me parece que son, como podríamos decir, cláusulas o puntos para la mejor convivencia, ¿no? Y el orden, cómo llevar un orden y cómo cuidarse, porque hay variedad de Sí, temas dentro del Levítico. sí, Y correcto. sumo algo, por ahí tiene que ver mucho con la liturgia, ¿no? Ah, La liturgia, y bueno, también como decía Marianela, conceptos. sí, totalmente. Sí, muy bien. ¿Alguien recuerda cuántos capítulos tiene el libro de de Levítico, perdón? Bueno, esa va a ser pregunta de examen. 27. No va a ir al examen. 27 capítulos tiene Levítico. ¿O qué les cuesta? ¿Vieron? Porque es como que un libro un poco denso, ¿no? Si quisiéramos decirlo un poco denso, ¿no? ¿Qué no entienden ustedes que les gustaría comprender ahora en este recorrido que vamos a hacer? Bueno, me alegra que entiendan todo. Sí, por favor, Manuel. No, Pastor Daniel, no entendemos todo. No, yo he batallado bastante y en general la iglesia también lo hace. Hay muchas ordenanzas, las cuales tienen como propósitos para Israel, ¿no es cierto? Que ya no aplican en nuestros días, pero las seguimos sosteniendo y han producido ciertos daños dentro de la iglesia. Y a la hora de decir sí o no, yo he batallado mucho con eso, así que bueno, soy sincero en ese sentido y creo que hay ordenanzas. Papá siempre me decía, ¿sabes cómo dice qué se tiene que hacer cuando se encuentran los pichones y uno quiere sacarse alguno? Y él sacaba de la Biblia y creo que lo encontraría, no sé si no es en el Levítico. Sí, Y por ahí eso aplica para estos días, pero El descanso de la tierra. en el descanso de la tierra también, que tiene que ver tal vez con estos tiempos también, pero otros casos por ahí no se dan. No sé. sí, totalmente. Sí, no se preocupen porque yo tampoco sé todo Levítico, ¿eh? No entiendo todo Levítico, pero bueno, vamos a tratar, vamos a tratar de entender un poquito mejor. No se asusten con lo que dije. Estoy casi como el que estaba al volante de un colectivo, de un ómnibus, y dice, bueno, no sé manejar muy bien y estaba lleno de pasajeros, ¿no? Entonces estaban todos desesperados. El profesor tampoco no sabe todo, ¿no? Pero vamos a tratar, lo que yo le decía esos días, vamos a tratar de poder transitar un poquito en las cosas principales así. A mí me gustaría mucho detenerme en un montón de lugares para desmenuzarlo, pero no nos da el tiempo, no nos da el tiempo. Entonces vamos a tratar de prestar atención y si por ahí surge alguna duda, bueno, vamos a ir viendo cómo vamos nosotros contestando o viendo para ver cómo podemos entender un poquito mejor, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos a dar comienzo entonces. Perdón, Hoy no pastor. vamos, sí, Dante.
No, yo creo que también me parece que en todas las ordenanzas, las leyes, que en su tiempo, y eso es lo que a veces te desacomoda un poquito, vamos a decir, el entender de todo lo que es, ¿no? Es que como que si no aplican al 100%, hay mucha enseñanza que dentro de la enseñanza se puede sacar, pero no un 100%, porque estamos viviendo en otros tiempos. Y ahí es donde esa es mi opinión, ¿no? Parece que no lo Sí. entendés, ¿no? Nada más. Ujú. Bueno, ustedes recuerdan que esos días hablamos un poquito del código moral, ¿sí? Hablamos un poquito del código moral, ¿sí? ¿Recuerdan eso? ¿Cuál era el código moral? ¿O a qué se refería? Los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos, sí, que el Señor, que Jehová le dio a Moisés en el monte Sinaí. Pero también hablamos de otro código que es el código de la alianza, ¿sí? Que recuerdan qué decía o qué trataba el código de la alianza. Eran las leyes más antiguas de Israel, del pueblo. Las leyes más antiguas de Israel, y bueno, que muchas de ellas están plasmadas todavía acá en el Levítico, ¿no es cierto? Era para un mejor funcionamiento. Entonces tenemos que cuidar un poquito eso y no mezclarlo, ¿sí? Porque, ajá, a ver, déjenme leer un poquito el chat. Dice... Bueno, pregunta Tatiana si lo leyó Dante. Creo que se refiere al libro de Levítico en el Los chat. capítulos. Ah, los capítulos. No, bueno, espero que no, yo no los vi. No, lo dijo de memoria, que eran 27 capítulos, Dante. Sí, muy bien. Bueno, dice nuestra hermana Irma, mandatos, bendiciones, santidad tiene mucho para aprender. Desde luego que hay cosas que ya no se hacen, pero otras sí, refiriéndose a las leyes, ¿no es cierto? Y termina diciendo, y sí tiene que ver con nuestra liturgia, como dijo nuestro hermano. ¿Correcto, hermana Irma? Así es. Hay muchas cosas que para nosotros hoy ya no tienen validez, podríamos decir, porque entendemos de que son parte de esas otras leyes o del Código de la Alianza, que muchas de ellas figuran ahí y que fueron abolidas en la cruz a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero bueno, vamos a dar comienzo un poquito. El Levítico, ¿sí? En la Biblia hebrea se refiere acerca de los levitas, ¿sí? Levítico significa acerca de los levitas. Tiene 27 capítulos, como dijo nuestro hermano Dante. Y bueno, hemos visto básicamente la relación que existe en el pacto que hizo Dios con su pueblo, ¿sí? Y con este pacto se cierra o se sella con una serie de ordenanzas, ¿sí? De leyes que tenían que ver con la vida no solo moral, sino también social, religiosa del pueblo, ¿sí? También vimos cómo este pacto se cierra con una comida. ¿Recuerdan que hablamos eso cuando hablamos del libro de Éxodo? En el momento que se cierra el pacto que Dios hace de los códigos que hablamos de moral y el código de la alianza, en ese momento donde el pueblo hace ese pacto con Dios, ¿sí? Se da un tiempo de una comida. Hay una fiesta, hay una comida muy importante que se celebra, una comida ritual sería que el pueblo estaba acostumbrado a hacer después de cada pacto que ellos hacían. Algo muy propio de cuando se cierran estos grandes acuerdos, hay un ritual, hay un sacrificio, había un holocausto y hay una institución muy interesante del por qué los sacrificios en Israel deben observarse, ¿sí?
y viene siempre en función de esta alianza o este pacto que han hecho sus padres, los padres de los israelitas, o sus antepasados con el Señor, ¿sí? Ahí terminamos más o menos el libro de Éxodo y también cierra el Éxodo, permítanme ver, en el capítulo 39 habla de las hechuras, de las vestiduras, sería de los sacerdotes, la obra del tabernáculo cuando es terminada, y bueno, Moisés ya en lo que es el tabernáculo, ¿sí? Y termina en el verso 34 del capítulo 40 de Éxodo, cuando la nube está sobre el tabernáculo, ¿sí? Cuando Moisés entra, dice que desciende la nube y bueno, la gloria del Señor llenó el lugar. Así termina el libro de Éxodo, ¿no? Entonces no hay otra forma de comenzar el Levítico, sino es ahora con esa clase de ordenanzas, de ritos, instruyendo a los sacerdotes, a los levitas, para que puedan ahora ministrar lo que va a ser el tabernáculo y bueno, más adelante el tema de lo que va a ser ya en el templo, ¿sí? Vamos a recorrer un poco el libro del Levítico, que a este libro, la versión griega, ¿sí? La Biblia de los 70 le llama Levítico, ¿sí? Pero la hebrea no. La hebrea dijimos que se llama acerca de los levitas, ¿sí? ¿Por qué trata, por qué le llama Levítico? Porque trata con las leyes relacionadas a los ritos, a los sacrificios y al servicio que van a tener los levitas, ¿sí? Los de la tribu de Leví, que van a tener que desarrollar dentro de lo que es el tabernáculo, bueno, y después en el templo. Este es un libro que no se escribe en ese momento. Es un libro que se escribe mucho tiempo después para poder explicar el actuar que tienen los levitas en relación al templo, ¿sí? Como estos no van a tener una porción de tierra, recuerden que los levitas cuando entran a la tierra prometida no tenían una porción de tierra para ellos. No había tierra prometida para ellos en el sentido de decir, esto es propiedad de ustedes, ¿sí? Ellos tenían que estar, la tribu de Leví, estaban al servicio del Señor, ministrando en lo que era el tabernáculo, lo que era el templo, ¿sí? Esto es muy importante. Sino que ellos van a dedicarse exclusivamente al templo, ¿sí? Porque entonces el Levítico vendría a ser como el corazón del Pentateuco o de la Torá, dirían, ¿sí? Los judíos, porque en él se encuentra todo el ritual cúltico, sería, y es como un manual litúrgico, ¿sí? Podríamos decir que hoy tal vez nosotros tengamos un manual litúrgico donde podemos regirnos o donde podemos llevar una línea de todo lo que vamos a realizar en la parte cúltica, ¿sí? ¿Alguna preguntita hasta ahí o van entendiendo hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Si bien es cierto que no todos los hombres de la tribu de Leví eran sacerdotes, eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? No todos los levitas eran sacerdotes, pero sí muchos de ellos hacían los trabajos manuales en el tabernáculo. En esencia, este libro no trata de esos hombres que trabajaban pesado, sino que hacían los trabajos manuales, diríamos, sino que trata un poco más de los sacerdotes y de las funciones que los sacerdotes tenían que cumplir y pertenecían básicamente a la tribu de Leví. Sí, ¿por qué digo que no todos los levitas eran sacerdotes? Porque muchos de ellos trabajaban en lo que era la preparación del altar, ¿no es cierto?
en la limpieza, en todo lo que tiene que ver la música, todo lo que implica o lo que implicaba la liturgia en aquel tiempo eran los levitas que hacían, ¿sí? Tiempo más adelante, un poquito, después de un tiempo, ellos se organizan por familias, hicieron como grupos familiares donde fueron basándose o fueron organizándose para cumplir las funciones sacerdotales, las familias que sí tenían sacerdotes. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? No todos los levitas eran sacerdotes, no todos, sino que muchos de ellos trabajaban trabajos pesados, rudos, en el tema de lo que era, no sé, cargar leña, limpieza, muchas cosas en ordenar, en arreglar, ¿sí? Muchos de ellos sí tenían que ver con el sacerdocio. Entonces, este libro no va a hablar mucho de las funciones pesadas, diríamos, de los trabajos que hacían los levitas, sino se va a referir un poco más en la cuestión cúltica y más específicamente en lo que es a los sacerdotes que sí cumplían la función sacerdotal. El Levítico fue escrito básicamente como ese manual que ya dijimos a los sacerdotes y a los hijos de la tribu de Judá, porque muchas veces en este libro vamos a encontrar las palabras o las frases, ¿sí? Que dicen, habla a los hijos de Israel, ¿sí? De tal forma que vamos a encontrar en este libro muchas de las enseñanzas que el pueblo, que la nación necesitaba saber también, ¿sí? Las leyes, entonces, las encontramos en Levítico y el escritor sagrado hace que quien las lea, ¿sí? Entienda que vienen de parte de Dios, ¿sí? De que es Dios el que establece estas leyes para su pueblo. Dios mismo es el que establece esas leyes para su pueblo. Y por lo tanto el pueblo las observó como algo sumamente importante. El pueblo entendía que esas leyes provenían de parte de Dios y ellos observaban todo esto con suma importancia, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué Levítico aparece inmediatamente después del Éxodo? Y posteriormente vamos a encontrar recién el libro de Números. Nosotros ya hablamos un poquito y dijimos, bueno, llegamos a un acuerdo o a una idea de que, bueno, el libro es porque era como el corazón, ¿no? Del Pentateuco estaba ahí. Por eso hablamos las otras clases. Pero otra explicación, más allá de que el texto haya sido porque el Levítico es el libro sagrado, ¿sí? Y tiene que ver con el templo, resulta que la revelación que se encuentra en el libro de Levíticos fue entregada a Moisés para darla al pueblo de Israel cuando estos todavía estaban acampando en el monte Sinaí, ¿sí? Entonces, en ese proceso, vieron que hablamos que ya estaba organizado el tabernáculo, todo eso. Bueno, Moisés ya entonces en ese momento tenía esas ciertas leyes o rituales para que, bueno, empiece a funcionar todo eso, lo que Dios había pactado con su pueblo y que su pueblo le había dicho que sí. Esto es muy importante porque vamos a ver que estas leyes tienen que ver básicamente con los temas tratados en el Éxodo, ¿sí? Vendrían a ser como una continuación de cómo Israel tendría que aceptar, observar y guardar estas leyes, ¿sí? Después que ellos hacen ese pacto con el Señor en el Sinaí, bueno, se establecen estas leyes para que el pueblo pueda tener una orientación y una guía y poder hacer lo que estaba establecido. Entonces, después de que Dios establece, sí, el código moral que dijimos que son los 10 mandamientos y el código de la alianza, que son las otras leyes, hay otra sección secundaria, diríamos, donde se da el tema del tabernáculo.
Así termina el libro de Éxodo, ¿sí? De los utensilios, etcétera. Y entonces en ese momento encaja perfectamente el libro de Levíticos, porque el libro de Levíticos va a darle continuidad a lo que ellos ya venían haciendo o lo que el escritor está narrando en el libro de Éxodo. ¿Sí se entiende? Porque el Levítico va a encargarse de hablar básicamente sobre el tabernáculo y posteriormente, bueno, sobre el templo, ¿sí? Y el libro de Números que vendrá después va a continuar con lo que está diciendo el libro de Levíticos, ¿sí? Cuando termina Levíticos va a engancharse o va a eslabonarse, sería, con el libro de Números. Porque entonces vamos a ver que estas leyes irán acompañando a todos los israelitas en su caminar por los 40 años en el desierto. De tal manera que ellos tendrían que ir organizándose en cuanto a sus formas, a sus tiempos y a la manera que van a tener su relación con Dios. Recuerden que todas estas ordenanzas van referidas a que el pueblo tenga una buena relación, una buena comunión con el Señor, ¿sí? Parece ser que los tres libros están relacionados los unos con los otros. Sin embargo, hay interesantes diferencias que los separan, diríamos, porque el Levítico, en diferencia del libro de Éxodo y del libro del Número, Levítico en su mayoría, diríamos, en un 99%, ¿sí? Es un libro legal. Recuerden que lo que es el libro de Génesis, el libro de Éxodo que ya vimos, bueno, encontramos muchísimas historias. Recuerdan que ahí hablamos de mucha historia de los patriarcas, de los primogénitos, de todo. Bueno, esos son libros históricos. Ahora Levítico no. Levítico, el 99% de lo que es el libro de Levítico es o se encierra en un cuerpo que se llama cuerpo legal, ¿sí? Es un cuerpo de leyes y de ordenanzas. Pero vamos a encontrar solamente 3 eventos dentro del Levítico que vamos a llamarlos eventos históricos o escritos históricos. En todos los 27 capítulos de Levíticos, solamente tenemos 3 eventos que nos narran historia, que son históricos. El resto es todo un cuerpo legal, un cuerpo de leyes, sí, de ordenanzas. Y es como que el escritor sagrado los mete en medio de este cuerpo legal, pero no por eso Levítico es un libro de carácter histórico, ¿sí? El Levítico no es un libro de carácter histórico que trata sobre temas históricos. Más bien es un cuerpo legal que tenemos que saber que es un libro que trata de leyes, ¿sí? Las leyes, establecen normas, establecen ordenanzas, ¿sí? Y como les dije, dentro de lo que es el Levítico vamos a encontrar tres historias nomás, nada más que el escritor los puso ahí para que, bueno, podamos tener conocimiento un poquito de las cosas ahí. Pero los 3 eventos históricos, el primero tiene que ver con las investiduras de los sacerdotes, cómo tendrían que ser investidos los personajes que van a establecer esta función en el tabernáculo y en el templo. Eso aparece en el capítulo 8 y 9 del libro de Levítico, ¿sí? Y el segundo hecho histórico tiene que ver con el pecado y el castigo de Abab y Abiú, ¿sí? Hijos de Aarón, que aparece en el capítulo 10. Esto tiene más como un sentido de historia, contar un suceso de lo que pasó con estos 2 personajes. Y el tercer hecho histórico es el castigo que se le da a un blasfemo
que lo encontramos en el capítulo 24 del Levítico. Fuera de estos 3 hechos que nosotros pudiéramos considerar como historia o narraciones, el resto son leyes, ¿sí? Eso sería que la esencia o el sentido del Levítico es básicamente legal. Así que me detengo un poquito acá para ver si alguien de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Van entendiendo hasta acá? Sí, por ahí quería preguntar el primer suceso, eran 3, ¿no? Sí. Eventos históricos, perdón. El primero, ¿cuál era? Ajá. Las investiduras de los sacerdotes. Perfecto. ¿Cómo tendrían que ser investidos los personajes que establecen en la función del tabernáculo? ¿Sí? Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 8 y 9, ¿sí? de Levítico. ¿Alguna otra pregunta? Es ahí donde se da la consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes, ¿sí? Y se les da un poco la pauta de cómo tendrían que funcionar las actividades de ellos. ¿Sí la van llevando? Esta clase no tiene PowerPoint, así que la tenemos que hablar así, porque son cosas que por ahí tenemos que ir interactuando, entonces me gustaría que podamos desarrollarla así. Ahora la pregunta siguiente es, ¿cuál es el propósito del libro de Levítico? ¿Cuál sería el propósito? Bueno, el propósito que tiene el libro Levítico es que, así como en el libro de Éxodo, tiene por tema la continuación que Dios va a establecer con su pueblo a través de la alianza, ¿sí? Porque Dios tiene que tener una comunión con su pueblo, ¿sí? Acá vamos a ver todo lo que respecta sobre tener ese contacto, esa comunión directa con Dios, cómo Dios va a establecer todo eso con su pueblo, ¿sí? Y el Levítico va a ofrecer su presencia en el tabernáculo, ¿sí? Algunos, bueno, eso después le pregunto les hago esta pregunta. Esto es muy importante, ¿sí? Porque ahora le pregunto, ¿qué hace el Dios que se revela en la montaña, en el Sinaí, ¿sí? ¿Qué hace? Cuando Dios se revela con su pueblo, cuando hace el pacto con ellos, cuando hace la alianza, cuando le da todo eso, y bueno, el pueblo comienza a marchar ahora, ¿no? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace ese Dios que se reveló ahí en esa montaña? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Alguien le gustaría comentar? ¿Qué hizo Dios cuando le da todo esto, cuando hace el pacto con ellos y ellos empiezan a transitar por el desierto? ¿Qué hace Dios? Los guía, puede ser esa parte, ay, no sé si es, bueno, perdón, mi memoria es mala, ya le dije. Cuando Sí. de día con la nube y de noche con el fuego. Ajá, no está tan mala tu memoria, Tatiana. Sí, ese Dios de la montaña no se queda en la montaña, ¿no? Sino que ese Dios de la montaña que se presenta a ellos, que se manifiesta en gloria, empieza a acompañarle a ellos, ¿sí? No se queda en la montaña, sino que es un Dios que acompaña a su pueblo y lo va a hacer no solo en los símbolos de lo que vos dijiste, Tatiana, de la columna de fuego que les acompañaba durante la noche por el frío y por la luz, sino también la nube que le acompañaba a ellos durante el día por el calor, ¿sí? No solamente con eso, sino que Dios va a empezar a acompañar a su pueblo
hacia dónde este pueblo se dirige. Dios no se queda apartado de su pueblo, sino que Dios empieza a acompañar a su pueblo, ¿sí? Entonces el Levítico va a presentar las leyes por las cuales Israel va a mantener esa comunión con Dios. Recuerden ahora, Dios acompañando a su pueblo, y bueno, su pueblo va a tener que tener continuamente esa comunión, ¿sí? Con Dios, esa comunicación, diríamos, ese encuentro, porque Dios no se queda en la montaña, en el monte Sinaí, sino que Dios está caminando junto con ellos, ¿sí? Y estas leyes, o lo que establece el Levítico, estas liturgias, podríamos decir, van a ser de cómo ahora el pueblo va a tener que relacionarse o qué va a tener que hacer para acercarse y tener ese contacto, esa comunión con Dios con el cual ellos habían hecho el pacto. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Bueno, entonces como Israel va a presentar, perdón, Levítico va a presentar esas leyes por las cuales Israel va a tener que mantener esa comunión con Dios. Israel no va a mirar las leyes como una carga, ¿sí? Israel no va a mirar todas esas leyes como una carga, como un peso, sino como un canal que va a fortalecer la comunión de ellos como pueblo con el Dios con el cual ellos hicieron ahora ese pacto, ¿sí? Esa comunión de esa alianza de la cual Dios ha dado su ley para que su pueblo siga siendo pueblo santo, ¿sí? Vieron, yo no sé si ustedes les ha pasado, pero bueno, a mí como pastor en la pastoral, ¿no? Muchas veces, muchos dicen que, bueno, principalmente cuando vamos a evangelizar, muchos dicen que, bueno, que todos los mandamientos es como un peso, ¿no? Como que nosotros estamos agobiados de cumplir esto, de cumplir aquello. Y bueno, las leyes en realidad acá en el Levítico para el pueblo de Israel no era un peso, ¿sí? No era un peso. O sea, les pregunto a ustedes, ¿es un peso para ustedes guardar el sábado? ¿Es un peso para ustedes ir al culto? ¿Es un peso para ustedes, no sé, no matar, no robar, no adulterar? ¿Es un peso? No, no es un peso para nosotros, ¿no? Sino que lo hacemos con mucha alegría. ¿Por qué? Porque al cumplir eso, eso hace de que nosotros podamos tener una cercanía a Dios y que podamos tener una comunión genuina con Él. ¿Entienden? Permiso. Entonces, sí, Marianela. Sí, yo siempre que hay personas que me preguntan por los 10 mandamientos, ¿no? Cuando son nuevas o cuando se congregan en otra iglesia y en otra denominación, y yo les digo que los no de Dios que están en los mandamientos son para cuidarnos, porque Él nos ama. Si no estarían esos no, tendríamos tanta libertad para hacer cosas que después serían la consecuencia mala para nosotros. Entonces, yo siempre los explico así, que el amor de Dios se manifiesta en esos no, como un padre a sus hijos cuando dice esto no, porque no es bueno para vos. Sí, totalmente. Gracias por tu comentario. Entonces, desde la óptica que tenemos que ver nosotros, que estas leyes, aunque a nosotros nos parezca un poco raro porque no están en función muchas de ellas, ¿no es cierto? No están en vigencia en nuestro tiempo, que vamos a ver un poco más adelante, pero para el pueblo de Israel eso no era una carga, no era un peso. Ellos lo hacían con alegría. ¿Por qué? Porque a través del cumplimiento de estas leyes establecidas o estas normas, ellos podían tener esa comunión cercana con Dios, con ese Dios que un día hizo el pacto con ellos. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, no tenemos que mirar que eso era un peso para el pueblo de Israel. Eso era una bendición, ¿sí? Dios quería enseñar a su pueblo a santificarse, ¿sí? Es decir, que el tema de las leyes, lejos de ser una carga negativa, sería
acá Dios las plantea desde un sentido positivo, ¿sí? Desde un sentido positivo, porque a través de estas leyes que Dios facilita a su pueblo a tener esa comunión con Él, ¿sí? Que Él quiere también tener esa comunión con ellos, obviamente, ¿no? Entonces, a través de eso, ellos establecen esa comunión, ¿sí? Las leyes que Dios establece las hace en un marco, diríamos, de amor y de gracia, de amor y de gracia. Fíjense algo muy interesante. Y esto es solamente una idea que les voy a dar para que ustedes como estudiantes tal vez la sigan profundizando, ¿sí? Piensen en eso. Fíjense cómo las leyes que tienen, fíjense cómo las leyes que tienen que ver con los sacrificios, ¿sí? Principalmente con los actos de pureza, esto se manifiestan a través de la gracia, ¿sí? Todo eso yo creo que tenemos que mirar desde el punto de poder ver o contemplar a través de todos esos sacrificios que Dios pedía a su pueblo o había establecido en esas leyes, que podamos encontrar y ver la gracia. Porque hoy hablamos, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, ¿sí? Eso dicen muchos, ¿sí? Y es verdad, pero yo creo que la gracia de Dios estaba también a través de aquellos rituales que ellos hacían. Piensen un poco ustedes eso y medítenlo tal vez para más adelante, profundicen en esa idea, ¿sí? Para que ustedes me entiendan un poquito, si volvemos a la manifestación sobrenatural de Dios, ¿sí? En el libro de Éxodo, ¿sí? En el capítulo 24, verso 5 al 8, lo voy a leer para que entiendan un poquito la idea que les quiero transmitir. Éxodo 24, verso 5 al 8, ¿sí? Dice así: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y el verso 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Sí? Se da algo ahí en el momento, recuerden, en el momento que nosotros hablábamos de la fiesta esa que hicieron, de la comida, de ese ritual donde se sacrificó, ¿sí? Moisés agarra un tanto de la sangre de esos animales y derrama sobre el altar, y el otro tanto lo deja como en un recipiente, y después cuando le dice todo al pueblo y el pueblo dice: sí haremos todo eso, sí vamos a cumplir, sí vamos a ser fiel, dice que Moisés esparce esa sangre sobre todo el pueblo, ¿sí? Y el versículo 8 es muy importante cuando se hace la comida ritual, cuando se celebra la alianza, lo que venía diciendo, la sangre se derrama o se salpica, como ustedes quieran llamar o decir, en el lugar santísimo en propiciación por los pecados del pueblo, ¿sí? Esto, a la luz ahora del Nuevo Testamento, se llama gracia. No sé si se dan cuenta, ¿sí? Eso ahora, a la luz, ¿sí?, del Nuevo Testamento, le llamamos gracia, porque el sacrificio tiene que ver con el perdón y el perdón tiene que ver con la gracia, ¿sí? Fuimos perdonados, ¿por qué? Por gracia. Fuimos perdonados por gracia. Entonces, por lo tanto, las leyes que aparecen en Levítico, ¿sí?, lo que van a resaltar en un sentido
permítanme decirme, no sé si oculto o encubierto bajo las leyes, ¿sí? Es la gracia de Dios. Gracia que el pueblo entendió, ¿sí? Gracia que se manifestó y que dijo ahora a través de este rito de sacrificio nosotros podemos encontrar el perdón de Dios, ¿sí? Era solamente a través de ese rito, ¿sí? Entonces, yo creo que ya bajo esas leyes, si empezamos a profundizar, ya podemos ver la gracia de Dios. ¿Sí se entendió un poquito la idea que quise compartir con ustedes? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Me gustaría que puedan profundizar en eso porque está muy importante, eso está re bueno para poder, no sé, armar alguna prédica, algún estudio sobre eso, ¿no? Porque hoy decimos, bueno, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo de la gracia. Yo creo que la gracia también estaba en aquel entonces con el pueblo, ¿sí? Estaba con el pueblo, ¿sí? Y a la luz del Nuevo Testamento, ese esparcimiento de la sangre, hoy lo llamamos gracia, ¿no? Por alguien que fue sacrificado obviamente en la cruz. Y a través de esa sangre nosotros obtuvimos la gracia, la misericordia y el perdón de los pecados. Bueno, en aquel entonces tal vez la gracia era representada por ese momento, por ese rito que ellos hacían. ¿Alguna preguntita sobre eso? Eso es solo modo comentario para que lo puedan profundizar ustedes. ¿Sí? Una de las razones de las cuales nos tendríamos que acercar al texto de Levítico es que en el caso específico de los israelitas, estamos hablando de ellos, se les da esta ley, estas normas en el principio que son las leyes y las instituciones del Levítico deberían tomarse como un punto de referencia en donde ellos toman conciencia de su propia pecaminosidad, ¿sí? Y esto es muy importante también. A través de todas esas leyes, ellos se dan cuenta lo pecador que ellos son, ¿sí? De la pecaminosidad que está en ellos y que tienen que limpiarse, que tienen que purificarse para llegar a la presencia de un Dios que es 3 veces santo, ¿sí? También nosotros, creo que a través de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios, al escudriñar, al ver ahí la ley de Dios, podemos darnos cuenta también de que nosotros somos pecadores. ¿Sí entienden? Entonces, estas leyes en Levítico no tenemos que tomar o no tenemos que mirar como un peso, como una carga imposible para ellos, sino que cada vez que ellos se reflejaban o reflejaban su vida mirando esas leyes, se daban cuenta que eran pecadores y que tenían que santificarse. Tenían que santificarse para presentarse delante de Dios. Hoy el tema de la santificación es un problema incluso dentro de la iglesia. ¿Vieron que muy pocas veces tomamos en cuenta eso? Y a veces si haríamos, creo que ya les compartí a ustedes eso, pero a mí me interesa mucho eso. Yo leo muchos libros, estudio en la palabra, busco. Muchas veces si nosotros hoy iríamos a nuestra iglesia y le preguntaríamos, ¿qué es santidad para ustedes, no? Y vamos a tener un montón de respuestas, un montón de respuestas. Y si no me creen, hagan la pregunta, ¿sí? Y a ver, yo le pregunto con todo respeto, permítanme hacer esta pregunta. Y acá tenemos, bueno, a dos pastores, tanto Dante como Manuel. Si ustedes le preguntan a la iglesia, a los mayores, y le dicen, ¿qué es santidad para ustedes? ¿Qué creen ustedes que los mayores le dirían a ustedes? ¿Alguna vez ya te preguntaron eso? Tal vez vivir de una determinada, eh, qué sé yo, formalidad, vestirse de una determinada modalidad, de formalidad, no sé, llevar una vida así, y eso puede llegar a interpretar
voy a tener una interpretación de santidad para algunos, Ajá. ¿no? Sí, gracias, Dante. Muy, muy correcta. No sé si Manuel quiere compartir algo. Si no, seguimos. Eh, ¿Vieron ustedes que bueno, que para muchas personas va a hablar Manuel? Sí, coincido plenamente y lo llevo un poco más al extremo, que por ahí de pronto orar de una determinada manera, no aceptan el orar de parado, después empiezan con cuestiones que ellos perciben que les molesta y reducen la santidad o la santificación a cosas meramente casi carnales y humanas, ¿no es cierto? Es triste. Sí, sí. Gracias, gracias a los dos pastores. ¿Vieron qué interesante eso? Yo digo, ¿cuánto nos falta trabajar todavía? Y a mí lo que me llama mucho la atención y lo que trae siempre una preocupación a mi corazón es porque en uno de los textos dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ustedes creen que eso es nulo, que eso ya, no sé, fue crucificado en la cruz, que hoy ya bajo la gracia no importa la santidad? No, No. Sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros hoy preguntamos a la mayoría de nuestros hermanos, y lo digo con mucho respeto y cuidado, ¿sí? La santidad para la mayoría de nuestra iglesia es una forma de vivir, una forma de ser, sería, perdón, no de vivir, de ser, de vestirme, una forma de caminar, una forma de orar, una forma, tal vez digan la santidad, y bueno, se encierra en que vamos al culto el sábado. Entonces, somos santos, solo el sábado, pero el resto de la semana nos olvidamos de la santidad. O sea, la santidad comienza para muchos en el momento que entra el sol, ¿sí? Y hasta que se pone el sol y después, bueno, veremos qué pasa durante la semana. Para otros es la forma de vestirse, para otros es la forma de orar, como dijo Manuel, y así tenemos un montón de cosas, pero la santidad va mucho más allá que todo esto. La santidad va mucho más allá que todo esto. Esos son cosas tal vez casi físicas que nosotros hacemos para demostrar algo, pero eso no quiere decir de que nosotros vivamos en santidad, ¿sí? Santidad es purificarnos, limpiarnos, ¿sí? Estar en comunión de una manera especial con Dios, acercarnos, tener esa comunión con Él de una manera muy especial. Por eso, a través de todas estas leyes, lo que pretendía Dios y lo que pretende el libro levítico es de que sea un pueblo santo, de que sea un pueblo santo. No importa que hoy ya no tenga o hayan leyes dentro del Levítico que para nosotros no tenga sentido, ¿sí? O no tenga valor, diríamos con cuidado, ¿no? Que ya no se están practicando, pero sí Dios sigue siendo santo, Dios santo, y sigue pidiendo santidad de su pueblo. ¿O ustedes creen que no? Claro que sí, Dios sigue pidiendo santidad. Ustedes fíjense, no voy a entrar ahí porque ya me entusiasmo y quiero predicar, pero santidad. Yo les pregunto, ¿y la santidad no se ve también dentro del matrimonio? ¿La santidad no se ve dentro de un hogar? ¿La santidad no se debe ver en nuestro trabajo? ¿Vieron que la santidad no se debería ver o no tendríamos que tener cuidado y analizarlo nosotros desde el punto de vista tecnológico? ¿O ya la tecnología es muy moderna, ya la santidad ni la alcanzó la tecnología? ¿Qué piensan ustedes? No. O sea, la santidad hoy es tan vigente, tan real, ¿no? Que tenemos que tratar de aplicar en todo sentido de nuestra vida, en todo sentido de nuestra vida. Dios es el mismo, sigue reclamando esa santidad de su pueblo, así como reclamaba. Y por eso se dan esas leyes. Y por eso hoy tal vez nosotros tengamos leyes establecidas por Dios para que nosotros podamos mirarnos y ver qué tan distante o qué tan cerca estamos de Dios a través de la santificación. ¿Sí se entiende? La ley nos hace reflexionar quiénes somos
en la condición que estamos, porque la ley refleja y nos condena, ¿sí? Porque nos hace conciencia de que le estamos fallando o estamos fallando delante de Dios, y esto no es algo negativo. Cuando miramos la ley, no como algo que nos está mostrando que estamos mal, no miramos como una condena, no la vamos a mirar como algo que nos está mostrando que estamos fuera del control, sino que vamos a mirar como una bendición. ¿Mm? Yo creo que tenemos que mirar la ley como una bendición, ¿sí? ¿Por qué digo como una bendición? Porque si me ajusto a la ley de Dios, pues tengo comunión con Dios. Si estoy mal, si no tengo la ley para reflejar, para mirarme, para conducirme, es triste porque no estoy siendo bendecido. No sé si me explico, ¿sí? Tenemos que mirar la ley como una bendición de Dios para que nosotros podamos ir purificándonos, para que nosotros podamos ir santificándonos y así poder llegar a la presencia de Dios. La ley tiene que servir para que nosotros podamos tomar conciencia de nuestro pecado. La ley tiene que hacernos sentir la necesidad de recibir la salvación. Esto es muy importante. Si una persona no toma conciencia de su pecaminosidad, no va a tener jamás la necesidad que alguien le salve. ¿Sí se entiende esta frase? Si nosotros pensamos que siempre estamos bien, pues no necesitamos a nadie como Salvador. Ahora, cuando nos miramos frente a la ley, empezamos a ver de que sí somos faltantes y que necesitamos ser cubiertos por la gracia, necesitamos de ese Salvador. Entonces, la intención con la que el Señor permitió este código, sí, legal, ya dijimos hoy que es el libro de Levíticos, es para guiar al pueblo, ¿sí? Que ellos tomaran conciencia, al igual que nosotros, de nuestros pecados. Y entonces se sintiesen necesitados de recibir la misericordia divina. Por eso, el sistema sacrificial que encontramos en este libro de Levíticos, con todas sus normas, enseñanzas, es de que siempre Dios iba a proveer el medio, o siempre Dios va a proveer el medio para expiar el pecado del pueblo, también los nuestros, y darles una vida santificada. Dios siempre sería el proveedor de esta santidad, diríamos, ¿sí? ¿Sí se entiende? ¿Van yendo hasta ahí? Está un poquito denso, pero bueno, vamos yendo, ¿sí? ¿Sí van entendiendo? Si hay alguien que tiene una preguntita, la levanta y ya la vamos a ir contestando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Entonces, si nosotros nos acercamos al código legal, que sería el Levítico, ¿sí? Al cuerpo de leyes que aparecen en este libro, nos vamos a dar cuenta de la importancia que estas tienen. No son leyes que para el pueblo eran vanas, que para el pueblo era una carga. Y que si nosotros observamos, después Jesús hará una reinterpretación de la ley y dirá que la ley se resumirá en dos cosas o en dos grandes circunstancias, porque dice, el primer mandamiento, ¿cuál sería el gran mandamiento? Todo esto dice, Jesús después dice, todo esto se resume en dos, ¿sí? ¿Cuál sería lo primero? Amar a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios con todo tu corazón. ¿Vieron? Amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Y acá tenemos un universo de cosas que encierra ese amar a Dios de todo corazón. No es decir solamente la palabra sí te amo, ¿no? Sí te amo. Sino hay muchas cosas, porque amar a Dios es tener comunión, y los mandamientos nos acercan para amar a Dios. O sea, si amamos a Dios,
tenemos comunión con Él, ¿o no? Eso es así. ¿Y qué nos acerca a Dios? ¿Qué nos acerca a santificarnos? Son los mandamientos de Dios. Son los mandamientos de Dios. Y lo segundo, cuando Él resume en dos, uno es amar a Dios de todo tu corazón y el otro gran mandamiento vendrá en función de dos personajes, que sería, ¿cuál es el otro? A tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí, totalmente. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y van a ver que un montón de las cuestiones de este libro legal, de este código legal, van a tener salpicaduras, ¿sí? En muchos de los libros del Nuevo. A Primera de Juan, fíjense que dice, Primera de Juan, quiero leer para que tengan idea un poquito. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y el versículo 3. Fíjense que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, ¿no? Vieron que es como que el escritor toma de ahí y lo plasma. Y vuelve a decir, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? Al Señor, a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Y fíjense en la misma primera epístola de Juan, en el capítulo 5 ahora, fíjense un poquito, verso 5, y vamos a leer el capítulo 5, perdón. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 1, vamos a leer hasta el 3. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y en el verso 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Vieron qué interesante? En esto conocemos cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y el verso 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, no son un peso. Para el pueblo de Israel, estas leyes no eran un peso, ¿sí? Obviamente que acá lo que nosotros leímos son los mandamientos que hoy están en vigencia, ¿sí? Nos están hablando nosotros. No es un peso porque a través de ellos nosotros demostramos el amor a Jesús. ¿Sí, Tatiana? ¿Me permite leer esta versión que yo tengo? Sí, por favor. Sí, vamos. Dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Muy bien. No son difíciles de cumplir. Bueno, todas estas leyes, recuerden que era para el pueblo de Israel, para ellos tampoco era difícil, porque a través del cumplimiento de ellas, ellos tenían esa cercanía con Dios. Ellos disfrutaban de esa comunión con Dios. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Así como nosotros hoy, a través de los mandamientos de Dios y de lo que hoy está vigente, disfrutamos de ser obedientes, disfrutamos de esa comunión, de esa cercanía, de mirarnos tal vez como mirarnos a un espejo y de decir, en esto estoy bien, en esto estoy mal, en esto estoy fallando, en esto estoy haciendo bien. Bueno, esas leyes para el pueblo era la idea o el propósito de santificar al pueblo para que tenga esa comunión con Dios. Y eso no sigue siendo diferente hoy. Aunque muchas de ellas hoy no están en vigencia, el propósito de Dios es santificarnos a través de su ley.
Lo que nosotros tenemos que entender es que las leyes no son o no eran una carga, sino más bien eran una muestra de la gracia de Dios, ¿sí? De la gracia divina de Dios. Y ya desde Levítico, este cuerpo legal pronuncia con todas sus fuerzas esta situación. Ahora, vamos a hacer un punto y una parte, ¿sí? Y todo lo que he dicho son reflexiones muy interesantes que podemos seguir profundizando, ¿sí? Venimos hablando de muchas cosas. Pero, sin embargo, podemos llegar a la conclusión de por qué el libro de Levíticos, lejos de caer en la frialdad de leer simplemente leyes, ¿sí? Que para nosotros ya no tiene sentido, leyes que fueron dadas en un contexto del desierto, diríamos, ¿sí? Del desierto, en un contexto de una sociedad pastoril. Recuerden que ellos eran pastores, la mayoría, no eran empresarios como hoy, no tenían lo que nosotros tenemos, no conocían eso. Muchos de ellos ya empezaban con la agricultura y bueno, en un contexto que hay un montón de cosas que nosotros tal vez no entendemos, sacrificios, holocaustos, que para nosotros eso hoy no podemos entender mucho. Más allá de todo esto, la verdadera intención del Levítico aparece en el corazón mismo del libro, ¿sí? Y el corazón del libro tiene que ver con el capítulo 20 del Levítico. Ahí vamos a tener un poquito lo que es la respuesta, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la intención en el capítulo 20 y en el versículo 7 y 8. ¿Alguien tiene la Biblia y quiere dar lectura? ¿Puedo leer? Sí, sí, adelante. Levíticos capítulo 20, versos 7 y 8. Clasificados de santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Dad mis estatutos, ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Muy bien. Gracias, Natalia. Por ahí le pediría a otro que lo pueda leer también, tal vez Tatiana en otra versión. ¿Puede ser? Te escuchamos un poquito Bueno, entrecortado, Nati. bueno, dice, conságrense a mí y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Muy bien, gracias, Tatiana. También te escuchamos entrecortado. A ver con quién probamos ahora. Sí, Marianela, Manuel o Dante, ¿alguien quiere? ¿O la hermana Irma? ¿Se anima? A ver si podemos entender bien clarito. Ahí voy. Di- 27. Dice 27 y 8, ¿no? 27 y 8. Conságrense a mí y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlo por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Bueno, si ustedes no se aprenden ese versículo de memoria, 7 y 8. ¿sí? Estos dos versículos, ustedes no van a entender jamás el libro de Levítico. Esa es una cosa que yo quisiera pedirles a ustedes. A ver si un día nos encontramos ahí, yo le pregunto, a ver, ¿cuál es el versículo clave? Y que ustedes lo reciten así, ¿eh? Así, bien, sin dudar. Si nosotros entendemos, ese es el versículo clave que va a responder de por qué todo Levítico. Dios dice, porque yo soy santo, santifíquense también ustedes, ¿sí? Ese es el propósito por el cual están todas esas leyes. Ustedes van a poder dar vuelta pata arriba, Levítico, buscar, no sé,
buscar información, pero no van a llegar a una conclusión certera si ustedes no tienen en claro estos dos versículos que nosotros leímos. Estos dos versículos son fundamentales. Acá está manifestando el libro que Dios es santo, santidad que no existía en los dioses paganos, ¿sí? Por eso, ustedes recuerden o recuerdan que hablamos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de en medio del paganismo y muchos de ellos traían esas tradiciones. Muchos de ellos estaban enseñados, porque recuerden, 400 años el pueblo estuvo en Egipto. Ahora el pueblo salió, muchos ya ni conocían más, ni se hablaba más de José, de los patriarcas, de nadie. Muchos salían con esa idea del idolatrismo, esas enseñanzas. Entonces era fundamental de que Dios le diga, yo soy santo, por eso ustedes tienen que santificarse, ¿sí? Nosotros adoramos a un Dios santo y lo adoramos a través de la obediencia, ¿sí? Lo adoramos a través de la obediencia. Por eso en el Éxodo vamos a un Israel, o vamos a ver a un Israel redimido. Pero ahora Levítico vamos a ver a un Israel que adora a un Dios santo, ¿sí? Dios en el momento que le sacó al pueblo de Israel de Egipto y vemos que transitaron durante todo el Éxodo, no le importó mucho esto. Dios venía acompañándole a ellos, venía. ¿Vieron que cuando fueron a cruzar el Mar Rojo todavía no había un pacto de Dios con ellos? ¿Sí? Todavía no, o sea, Dios le acompañaba a ellos en la columna de fuego, como dijimos, en la lumbrera, en la nube, pero no había un pacto. Ahora, cuando Dios llega el momento y se manifiesta en el monte, sí, Sinaí, hace un pacto con ellos, porque dice, tienen que santificarse, tienen que ser santos para que podamos tener esa comunión. Entonces, a partir de ahí, empiezan a ver o empiezan a surgir estas leyes y estas ordenanzas para que el pueblo se vaya santificando. Esto es re importante. En el Éxodo nosotros vemos a un Israel redimido, salvado por el Señor. Pero ahora en el Levítico vamos a ver a un Israel que adora a un Dios santo, adora a un Dios de amor, a un Dios de ternura, ¿sí? Que establece los sacrificios no con una sed de venganza, sino como una puerta de salvación, ¿sí? Que establece sus leyes no como una carga, sino como una forma más para que se puedan acercar a Él. En su santidad, la santidad de Dios es fundamental en lo que es el libro del Levítico, ¿sí? La santidad de Dios. Todo tenía que ser perfecto. Fíjense en el templo. Todo tenía que ser perfecto. Dios era santo. Habían medidas, habían colores, habían, no sé, aromas, habían muchas cosas dentro de un, ¿cómo se dice? No un mapa, sino como de una... Se me fue. Cuando hacemos una casa, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el arquitecto? Un plano, perdón, gracias. Un Un plano. diseño también. Un diseño, muy bien. Vieron que en el templo era todo tan perfecto. O sea, no se tuvo que hacer el templo de cualquier forma. Estaba todo diseñado perfectamente con medidas, con colores, las vestiduras, todo, los hilos, todo era perfecto. ¿Por qué? Porque Dios era perfecto y Dios exigía eso de su pueblo, que para que su pueblo pueda acercarse a Él, ese pueblo tenía que perfeccionarse, tenía que mirarse a esas leyes como un espejo y ver lo que estaban haciendo mal y lo que estaban haciendo bien, ¿sí? Por eso los que ministraban en el templo tenían que ser personas perfectas. Fíjense que no ministraba cualquier uno. Habíamos hablado ya al comenzar la clase de que no todos eran sacerdotes que ministraban alrededor del altar o del lugar santo. No todos, ¿sí? Eran personas que eran perfectas
Y por eso quienes tenían algún signo que podría llamarse impureza, tenían que primero purificarse. ¿Por qué? Porque Dios era santo y Dios exigía santidad de su pueblo, y Dios sigue exigiendo santidad de su pueblo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ¿sí? Muchas leyes de esta, tal vez ustedes se cansen con lo que yo repita, no tienen sentido porque hoy nosotros ya no tenemos templo. Hoy nosotros ya no estamos peregrinando como peregrinaba el pueblo de Israel. Hoy nosotros no hacemos sacrificio, hoy no tenemos sacerdotes. Por eso muchas de esas leyes hoy no tienen sentido para nosotros. Pero el propósito de Dios para con nosotros sigue siendo el mismo. Es de que nosotros como pueblos suyos sigamos santificándonos porque Él es santo. ¿Sí? ¿Saben ustedes cuántas veces se repite la palabra santo en el libro de Levítico? ¿Ya se preguntaron alguna vez o alguien sabe? 73 veces. 73 veces se repite la palabra santo en el libro de Levíticos. Y eso tiene que llamarnos la atención. Tiene que llamarnos. No es de balde que muchas veces el escritor hace mención de la palabra santo o de la palabra santidad, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando de un Dios santo, 3 veces santo, ¿sí? 73 veces aparece la palabra santo en el libro de Levíticos. Y vuelvo como a repetirle, más allá de que estas leyes no son aplicables o no, que creemos que algunas ya no son aplicables a nuestro contexto, ¿sí? O a nuestra realidad hoy, estas estaban permeadas de santidad, ¿sí? Todas ellas estaban inundadas para que el pueblo se pueda santificar, ¿sí? Estaban llenas de la idea de que el pueblo se pueda santificar. Así que bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos yendo? Ya vamos ahí, llegando al final. No se me duermen. Yo sé que es un poco denso esto, todo lo que le estoy diciendo, pero hagan algo, no se preocupen. No se preocupen cuando ustedes se van a desconectar de la clase, se van a ir a dormir y tal vez se le venga a la mente, van a ir recordando y mañana, no sé, en el trabajo, en lo que ustedes hagan, van a ir recordando muchas cosas de lo que yo les compartí a ustedes. Así que no se preocupen si no entendieron todo, ¿sí? Así que vamos a ir brevemente a un resumen de lo que vimos. Levítico, recuerden que es acerca de los levitas, el significado, ¿sí? Acerca de los levitas, y está principalmente interesado en enseñar cómo debería ser conocida la adoración por los sacerdotes, ¿sí? Levitas y laicos en el tabernáculo, ¿sí? Esa es la intención de lo que es el Levítico, ¿sí? El Levítico invierte mucho tiempo describiendo sacrificios y otras ceremonias, las cuales lo hacen un libro difícil de entender y de interpretar a veces, ¿sí? Pero recuerden que siempre tenemos que tener presente esos 2 versículos que leímos. ¿Capítulo 5 leímos? ¿Qué capítulo leímos? 20, 20. 20 verso. 7 y 8. 7 y 8. Muy bien, muy bien. Capítulo 20, versos 7 y 8 es el corazón del por qué Levítico. Porque Dios dice, yo soy santo. Por eso ustedes tienen que santificarse. ¿Sí? Recuerden siempre esto. ¿Vamos? Muchos de los antropólogos insisten en que el ritual es una clave para el entendimiento de los valores profundos de una sociedad, ¿sí? Levítico es la clave para alguna de las ideas teológicas más centrales en la Biblia, y especialmente cuando habla acerca del pecado y de la redención, ¿sí? Del pecado y del perdón. El Levítico continúa también demostrando el cumplimiento de las promesas de Dios que Dios ha dado a los patriarcas, ¿sí?
Y el punto central de esta promesa fue la afirmación de que el Señor sería Dios de Israel y que ellos serían su pueblo, ¿sí? Que Dios sería el Dios de ellos y que ellos serían su pueblo, ¿sí? La bendición de Dios fue mostrada cuando con su gloria llenó el tabernáculo, y más importante que todas las bendiciones materiales que recibían los hijos de Israel fue la bendición de la presencia de Dios, ¿sí? De la presencia del Dios viviente que estaba ahora en medio de ellos, que les acompañaba, que les guiaba en todo momento, ¿sí? Y las leyes de Levítico hicieron posible un compañerismo continuo entre el Señor e Israel a pesar de la pecaminosidad de ellos. Recuerden que muchas veces Israel cayó, ¿sí? Pero cada vez que ellos miraban a la ley, cada vez que ellos miraban a ese espejo, se daban cuenta de lo que ellos estaban haciendo mal y podían volver a restablecer ese compañerismo, esa comunión de vuelta con Dios que había hecho su pacto con ellos. Levíticos comienza, esto solo en resumen, ya estoy terminando. Levítico comienza con 5 diferentes tipos de sacrificios. Cada sacrificio ilustra sería al israelita, al pueblo de Israel, simbolizado en el animal ofrecido, ¿sí? Siendo llevado a una relación con Dios, simbolizada por el altar y el fuego, ¿sí? El altar y el fuego tenía un símbolo muy importante, siendo la dedicación completa a Dios. Una vez que estaba puesto sobre el altar, le pertenecía a Dios, ¿sí? Una vez que ellos ponían la víctima sobre el altar, no la podían sacar, porque el altar era la pertenencia a Dios. O sea, cuando la ponían ahí, le pertenecía a Dios. Entonces, también vamos a encontrar la ofrenda quemada, en la cual todo el animal es ofrecido a Dios, ¿sí? Ya estando sobre el altar. Y por último, vamos a encontrar también la purificación del y el perdón de los pecados, ¿sí? Y de esta manera el sacrificio hizo posible que Dios continuara viviendo en medio del pueblo de Israel. ¿Sí lo captaron hasta ahí? ¿Sí? Bueno, Levítico también contiene una serie de leyes. Recuerden que estamos haciendo un resumen pequeño que asegura la pureza de Israel. ¿Sí? Todo este resumen de leyes hace una cosa, asegura la pureza o la santidad del pueblo de Israel. ¿Sí? Y bueno, dentro de ellas vamos a encontrar ciertos cuadrúpedos que fueron prohibidos en el caso de la alimentación y ciertas enfermedades también o condiciones que debían ser evitados por aquellos que adoraban a Dios. Recuerden, el que tenía lepra era inmundo, ¿sí? Tenía lepra, era inmundo, no podía llegarse a Dios sin antes ser limpio. También aquellos que tenían flujo de sangre y vamos a encontrar muchas leyes ahí. Pero todo esto era para que se aseguren que todos estaban limpios, que estaban puros, ¿sí? Y debían ser evitados todos aquellos que tenían alguna cuestión de enfermedad o alguna inmundicia. Por lo tanto, aquellos que desean estar cerca de Dios deben mantenerse lejos, ¿sí? De tales condiciones impuras. Eso sigue vigente para nosotros. O sea, si nosotros queremos mantenernos cerca del Señor, tenemos que mantenernos lejos de las condiciones que nos hacen impuros, que no nos santifican, que no nos permiten llegar a la presencia de Dios de una manera especial. Y al final, ya en sus últimos capítulos, el Levítico indica que ser santo no es solo una cuestión de no hacer algo, de evitar situaciones pocas piadosas, ¿no? Porque a veces, como hablamos hoy un poquito de lo que es la santidad, ¿no? Enmarcar la santidad en guardar solo el sábado, en vestirme así, en orar arrodillado
Y bueno, es solamente esto, cumpliendo esto ya estoy santo. Y el Levítico hace ver que no es una cuestión de hacer algo, sino que también implica de el hacer y el comportarse según Dios pide de nosotros, ¿sí? Incluye una serie de enseñanzas esto, hermanos, ¿sí? De enseñanzas positivas. Un ejemplo, en el Levítico vemos algo que para mí está vigente, cómo ayudar al pobre, no sé, que ha caído en sus deudas, cómo cuidar de las viudas. El Levítico está cómo cuidar de los ciegos, cómo cuidar de los inmigrantes, cómo cuidar de los huérfanos, y un montón de cosas. Y que todos estos mandatos, recuerden que todo esto se reduce en una cosa. Hoy la dijimos. ¿En qué era? Amor al prójimo. Y a Dios. ¿Ah? Ah, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿están todas sin valor estas leyes? no, No. Tenemos que analizarlas. Tenemos que analizarlas. Obviamente, cuando hablamos de un sacrificio, sí quedaría sin sentido porque hoy no tenemos templo y no tenemos sacerdote. Pero cuando hablamos del amor al prójimo, cuando hablamos, perdón, de cuidar a la viuda, de ver al hambriento, de cuidar a un inmigrante, de velar tal vez por alguien que es ciego, de tener los mínimos cuidados, eso todo sigue vigente, porque eso se ha resumido en una cosa que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dijo Jesús. ¿Recuerdan eso? ¿Vieron qué interesante? ¿Vieron qué interesante? Entonces, hay cosas que tenemos que seguir practicando, que a través de ellas nos acercan al Señor, que nos van santificando. Y es ahí donde tenemos que ver y cuestionarnos. A ver, ¿cuáles cosas deberíamos seguir haciendo o dejar de hacer? Y al hacer de esta manera, sí, el pueblo de Israel estaba reflejando el amor mismo de Dios por el oprimido y el más necesitado. Y yo creo que todo esto nos tiene que hacer pensar a nosotros también, ¿no? Si nosotros hoy tenemos buenas acciones para con aquellos que necesitan, para con aquellos que nosotros llamamos nuestro prójimo, todo esto va a reflejar una sola cosa, ¿sí? Y va a reflejar el amor mismo de Dios en nosotros. Dios se va a reflejar en nosotros para con nuestro prójimo, para con nuestros necesitados. Puesto que santidad significa ser como Dios. No se olviden de eso. Santidad significa ser como Dios. En el buen sentido, que no se malinterprete eso, ¿sí? En las actitudes, ¿sí? Que tendría Dios. Siempre preguntarnos, ¿y qué diría Dios si estuviera en mi lugar? ¿Qué haría Dios? ¿Sí? Santidad significa eso, reflejar a Dios. Y eso es un proceso que nosotros tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Reflejar a Dios en nuestra vida. Bueno, hermanos, hemos llegado, hemos salido de las tinieblas. Espero que bueno, como les dije hoy, que hayan comprendido al menos un poco y que haya podido ser lo más claro posible en cuestiones generales así del libro, ¿sí? ¿Alguna preguntita antes de cerrar? Bien ahí, muy bien. Siempre digo, ese silencio quieren decir dos cosas. Así que ya saben ustedes cuáles son. Así que bueno, deseo que el Señor pueda seguir bendiciéndoles a ustedes y bueno, seguir fortaleciéndoles, guiando. Estoy orando mucho para que el Señor les dé la fuerza necesaria, la capacidad para poder ir desarrollando sus tareitas ahí. Háganlo con entusiasmo, porque es como le dije hoy, ese material que ustedes lo van a elaborar le va a servir como pastoral, un material pastoral. A mí eso me sirve como un material pastoral. Y yo quiero que ustedes puedan tener también eso y que pueda facilitarle. Así que deseo lo mejor para ustedes
Y bueno, si Dios permite, nos vemos en la próxima clase. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, a todos aquellos que nos van a estar viendo en la clase grabada. Así que nos vemos la próxima clase, ¿sí? Dios mediante. Fuerte abrazo. Saludos a Perfecto. todos. Chao, chao. Que sigan bien. Saludos. Muchas Dios. gracias.